Señor Dios, que por la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte heredada del antiguo pecado, concédenos asemejarnos a tu Hijo y haz que así, como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desentendido. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos abandonamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores. Cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me salvará. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares.
Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y encontraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Él le dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos, de pie calentándose. El sumo sacerdote
interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he fallado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a ese hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en mano de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto de color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. ¿A mí Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas?
¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese hombre, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio a Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaban cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho soy rey de los judíos. Pilato le contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una sola pieza, de arriba a abajo. Por eso le dijeron: No la rasguemos, sino que echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de la Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinó la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos de rodillas. Entonces los judíos, como era el día de preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, era un día muy solemne, pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados,
le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí lo pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo, estamos celebrando hoy, en este Viernes Santo, la Pasión del Señor. Y la liturgia de este Viernes Santo quiere enfatizar en la contemplación del misterio de la cruz, cuyo fin es revivir a los fieles la dolorosa pasión del Señor Jesús. En las lecturas de este día, el profeta Isaías nos habla con tanta fuerza sobre el sufrimiento inocente, sobre una persona que es castigada por los demás. Todos podemos entender lo que significa cuando pensamos en alguien que realmente nos ama y que está dispuesto a sufrir por nosotros. Incluso hoy la carta a los Romanos reconoce que alguien podría encontrar el coraje de renunciar a la vida por una buena persona. Sin embargo, Isaías ya está imaginando que el desafío de una persona inocente es renunciar a la vida por otros que no son tan buenos. Isaías nos dice hoy: Él cargó con nuestras enfermedades. Por eso, hoy queremos mirar a aquel que ha sido traspasado. Queremos reconocer en aquel que nos ama sin límites. Queremos caminar con Él a través de toda su pasión, sufrimiento, y estar junto a la tumba donde se encuentra su cuerpo muerto. ¿Por qué? Porque hizo todo esto por amor a nosotros, a ti, a mí. Quería asegurarse de que pudiéramos estar libres del pecado y vivir
en la libertad de los hijos de Dios. Sabía que tendría que sufrir para vivir su amor por nosotros. Incluso sabía que tendría que morir para darnos vida. Sin embargo, Él eligió eso por nosotros. Y pues es muy importante entender qué celebramos en el Viernes Santo. Primero, que esa muerte no fue impuesta. Él entrega la vida, no la arrebatan, no se la quitan. Es muy importante decir esto, porque si hubiera sido una imposición, ¿qué mérito tendría esto? Jesús se hubiera podido arrepentir, pero Él es fiel a la voluntad del Padre y acepta voluntariamente su muerte en la cruz. Hoy nosotros tenemos esta experiencia de celebrar la muerte de Jesús, que, insisto, es su voluntad. En el fondo es el no de los hombres a la propuesta de Dios en la persona de Jesús. Jesús acepta, no se corre, no huye, no busca justificación, sino que se mantiene fiel a la causa del Padre. Y también, como segundo punto, sería preguntarnos por qué muere Jesús. El juicio tiene dos causas por lo cual le condenan. Primero, una causa política y una causa religiosa. Pero lo que le lleva a la muerte es la causa política. Pero como ellos no pueden condenarlo, inventan la causa política. El proceso, si un abogado mira hoy, es un proceso viciado, lleno de testigos falsos, lleno de mentiras, y pasan de una autoridad a otra, del gobierno religioso al gobierno civil. Y si es por la causa religiosa, dicen que le condena a Jesús porque es blasfemo, porque es hereje, porque Él se ha metido con su fe. A Él le matan las autoridades religiosas porque ha dicho que destruye el templo y en 3 días lo reconstruye. Esa es la herejía, porque el templo en esa concepción de Dios es el lugar de la presencia de Dios. Y era como meterse en el corazón de la fe de todo el pueblo. Y como era una causa religiosa y no podían condenarlo a la muerte porque no tenían base jurídica para condenarlo a muerte, lo envían al pretorio, lo envían donde Poncio Pilato, porque necesitan una causa política, porque con lo de hereje e instigador no lo podían condenar. Tanto que Pilato termina diciendo, eso es problema de ustedes. Y las autoridades buscan
necesitan esa causa política y se inventa que se ha declarado rey de los judíos. Lo hacen cargar la cruz y lo llevan a la cruz por subversivo, instigador en contra del gobierno de Roma que las mismas autoridades religiosas odiaban. Porque según el juicio se quiere apoderar del poder de Roma. Esa es la verdadera excusa. Él quiere usurpar al César. Y le dicen muy bien a Pilato las autoridades: si ustedes no lo ajustician, están a favor o en contra del César. En el fondo, hay un sentido teológico y sería que la muerte de Jesús es el no que los hombres le dan a la propuesta que Él ha traído. Le dicen con su muerte a Dios: no queremos vivir como tu Hijo y por eso le vamos a matar. No aceptamos esa propuesta de que todos somos hermanos y hermanas, de servir a los marginados y a los pobres, de amarnos unos a otros, etc. Ese es en el fondo los motivos de la muerte del Señor. Hoy en día Jesús también carga con nuestras cruces, carga el peso de la cruz. Con toda esta pandemia que vivimos a nivel mundial, Jesús está presente y de muchas maneras, cuando celebramos el Viernes Santo, recordamos nosotros cómo vivíamos esos días tan llenos de devoción, tan llenos de Dios. Yo me acuerdo que cuando era niño, el Viernes Santo era el día más sagrado que podía tener en mi familia. Teníamos que orar, teníamos que leer la Biblia. Ese día era un día de silencio. No podíamos prender la televisión, no podíamos escuchar música y se comía pues un preparado de granos tiernos en representación de los apóstoles con pescado y lo llamábamos fanesca. Y a las 3 de la tarde, 2 de la tarde a 3, teníamos que ir vestidos de negro porque íbamos al funeral del mejor amigo, del que nunca te falla. Y todos en la iglesia de negro era un sentimiento impresionante que como niño nos impresionaba ver. Lágrimas en los rostros, tristeza, y por la tarde íbamos a la casa para continuar con este día tan especial. Con el paso del tiempo, con la llegada de una sociedad de bienestar, se fueron olvidando todos estos detalles. Se fue perdiendo la solemnidad del día, que más tarde, Semana Santa, se convirtió para los operadores de turismo el feriado más largo y perfecto para salir a la playa,
para salir a bailar, para salir a tomar, al todo incluido, al Caribe, etcétera, etcétera. Hoy quizás estás yendo a vivir una Semana Santa especial, un Viernes Santo especial, porque estás en casa compartiendo con tu familia, reviviendo ojalá con tus hijos la pasión dolorosa del Señor y alabando a Dios como tenía que ser. Hoy tu corazón regresa, como ha regresado donde mí, a esos momentos de infancia que lo vivíamos con fe. Hoy no tenemos procesiones en las calles, no tenemos vía crucis por la calle, no tenemos los pasos por la calle, pero hoy Jesús está más vivo que nunca, y tomando de una explicación hermosa que encontré, dice lo siguiente: ¿quién ha dicho que el Cristo no sale este año? Si está vestido de blanco, de azul en los hospitales. ¿Quién ha dicho que el Nazareno no puede hacer penitencia si están todos atendiendo a los enfermos en los cuartos de emergencia? Las caídas de Jesús, míralos tú a los médicos, a las enfermeras, al personal sanitario, caen rendidos, exhaustos, como humildes cirineos. Todo el personal sanitario luchando sin descanso, codo a codo. Igual los camioneros pasan las noches en vela para abastecer mercados de barrios, farmacias y tiendas. Ve allí al ejército y a la policía patrullando las calles desiertas. No están con sus familias. Y lejos de las ciudades, Jesucristo está doblado sobre los surcos de la tierra de nuestros santos campesinos. Se hace a la mar en un barco, tiende cables o pastorea el ganado. Que nadie diga que el Señor de los milagros no está presente, aunque las iglesias cerradas, los sacerdotes celebran el milagro diariamente. Nadie diga que el cautivo no va a salir este año, mientras haya una voz buena llamando al que está encerrado a convertirse. Que nadie diga que el buen poder no va en sus andas cuando varias vidas se ofrecen y aman, con cansancio en la mirada, con buen humor, sin fallarnos. También Cristo Rey está presente en cualquier supermercado, reponiendo estanterías o a pie de caja cobrando. Jesús viene en un camión amarillo, verde o azul, pintado, recoge nuestros desechos y se va sin ser notado ni agradecido. Cuando veo tanta gente que a los suyos está enterrando, pienso en la piedad, en la Virgen de Dolores, con su Hijo en brazos, clamando al cielo. Allí está la fortaleza
que ha vencido al mundo. Tal vez no hay procesiones, no hay vía crucis, no hay pasos, pero Cristo está en 1000 rostros, escondidos, sin cirios ni campanas. Seguirá oliendo el incienso que pone su gente buena, porque el amor salta desde cada hogar. El corazón no se encierra y este Viernes Santo más que nunca será verdadero. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. De rodillas. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe, por Jesucristo nuestro Señor. Por el pueblo de Dios y sus ministros, oremos también por nuestro obispo Bernardo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad
por Jesucristo nuestro Señor. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdone todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción por Jesucristo nuestro Señor. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Por los judíos. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Cristo, oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Dios, oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y encontrándote descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor.
Por los gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa por Jesucristo nuestro Señor. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos, fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Por quienes sufren en tiempo de epidemia. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la epidemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortalezca al personal sanitario, consuele a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta epidemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos.
Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén.